Lo anunciamos hace un ratito. Carolina Cose dejó formalmente la Intendencia de Montevideo. Estaba de licencia para hacer campaña durante las internas, pero ahora oficialmente presentó la renuncia. En Fácil Desviarse vamos a arrancar un ciclo de debates sobre las gestiones de algunas de las figuras que están en carrera para octubre. Cose, Delgado, Orsi, Robert Silva. Ellos cuentan con experiencia en la gestión pública. Bueno, ¿qué dejaron? ¿Hay pistas de cómo podrían desempeñarse si llegan al cargo al que aspiran en las elecciones? Hoy comenzamos con la gestión de Cose en Montevideo. Y para eso nos acompañan dos ediles que tienen experiencia directa en este tema. Por un lado, Javier Barresbobe, edil nacionalista. Javier, bienvenido. Gracias por la invitación, buenas tardes. Y por otro lado tenemos a Nicolás Laza, que es un edil Frente Amplista. Nicolás, gracias por acompañarnos. Por favor, gracias por la invitación. Ambos estuvieron acá, lo estábamos conversando ahí antes de arrancar, hace un par de años, con una consigna parecida. Son los dos debatientes, partners incluso habituales. Así que bueno, Sparring, ese es claro, exactamente. Este no es un debate formal, no van a tener reloj, nada. Los dos son adultos. Yo tengo plena confianza en cada uno de ustedes. Fomentemos el diálogo. Pero hacemos sí la clásica de que les voy a dar un momento a cada uno y después hacemos una ronda de respuestas, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer algo bien clasicote, ¿no? Primer panorama de lo que fue la gestión de Carolina Cose en la Intendencia, ¿no? Agarren la consigna por donde a ustedes les parezca, por donde prefieran. Y luego debatimos en base a algunas preguntas que yo me preparé. Si te parece, arrancamos contigo, Nico, ¿no? ¿Qué dejó la gestión de Cose para vos, así en una primera impresión? Dejó, en primera instancia, un gobierno departamental y una gestión que entiendo que el titular, porque hoy está, en realidad formalmente va a ser el jueves que vamos a aceptarle la renuncia en la Junta Departamental, va a estar dejando y pasándole la posta a Mauricio Zunino, pero la gestión no es de Carolina Cose, la gestión es Frente Amplista. Yo desde mi lugar lo voy a reivindicar desde ahí. No va a haber sobresaltos en esta gestión, va a haber continuidad con lo que va a seguir haciendo Mauricio Zunino. Y creo que más allá de que haya compañeros y compañeras que se pongan al frente de los proyectos, nosotros en el Frente Amplio tenemos un programa único que lo debatimos y lo discutimos entre cientos de militantes, y lo que hizo Carolina fue abanderarse con él mismo y ejecutar. Y lo hizo en un contexto bien distinto. Creo que si hay algo diferente o disruptivo fue que luego de muchos años no coincidieron el signo político del gobierno departamental y el gobierno nacional. Y eso tuvo efectos que si además uno le suma los eventos extra, como la pandemia, la crisis hídrica, determinadas situaciones críticas, en donde ante la crisis actuamos diferente. Yo creo que ahí ya se compone una situación de contexto que fue realmente novedosa, y lo que no hizo nunca este gobierno fue esconderse. Nunca se retiró de los barrios y nunca le soltó la mano a quienes más lo estaban necesitando, aún cuando el gobierno nacional sí lo hizo. Entonces, este fue un gobierno presente, un gobierno que siempre estuvo dando respuestas, metiéndose en los problemas reales de la gente, incluso yendo mucho más allá de sus competencias estrictas como gobierno departamental. Bien, para que la gente no se confunda, recordemos que cuando hablamos de todo lo que hace Montevideo, el gobierno es el de Carolina Cose, el oficialismo es el Frente Amplio y la oposición es la coalición y sus ediles que están ahí en la Junta. Javier, ¿qué te dejó la gestión de Carolina Cose así en un primer pantallazo? Parafraseando lo que había unos pasacalles en la campaña ahora, Carolina Cose fracasó. Nico, para decía Gregorio, es la gestión de Carolina Cose. Tú nos invitaste porque decís, vamos a iniciar una serie de debates sobre la gestión de quienes están ahora en carrera para octubre. Quien estaba al frente hasta ayer de la Intendencia de Montevideo era Carolina Cose. A quien tenemos que jugar es a Carolina Cose. Y sí, ha sido la peor intendencia del Frente Amplio de los últimos tiempos. Yo veía una nota que salió en El Observador hace unos días sobre la popularidad de Carolina Cose. Es la más baja, o sea, mejor dicho, de la intendenta Carolina Cose, es la más baja desde 2014. La Intendencia contrata a una encuestadora hace muchísimos años, que cada 2 meses hace su publicación, se lo da a la Intendencia, y desde agosto del año pasado, eso que estaba colgado en la página de la Intendencia desapareció más, porque es casualmente donde empieza a dar el saldo negativo. O
O sea, 47% de desaprobación tiene o tenía Carolina Cose cuando se retira de su gestión. Es una mala gestión. Pocas obras, el menor porcentaje de inversiones de los últimos 35 años. A mí me gusta porque siempre ponen la excusa de nos asfixió, no pudimos, no nos dejaron, y que nosotros hicimos lo que otros no pudieron. Concéntrense en lo de Montevideo, en los problemas que tenían los montevideanos, siguen sin resolver. Los temas de limpieza, los temas de movilidad, los temas de obras, de infraestructuras que se necesitan, que no han cambiado. Tú vas a cualquier país de la región y vas cada 2 años y lo ves distinto. Montevideo sigue igual, sigue gris. Quienes te vienen a visitar, familiares o personas, te dicen, Montevideo está igual. Y eso es responsabilidad no del gobierno nacional, es responsabilidad del gobierno departamental. Podemos entrar, que tuvimos distintas formas de atacar las distintas problemáticas que tuvo este país, sí, tuvimos distintas. Mientras que tuvimos la pandemia, algo nuevo en el mundo, lamentable que sufrió toda la humanidad, mientras otros pedían cuarentena obligatoria, el gobierno nacional optó por la libertad responsable y salimos todos adelante. Mientras que pasó la crisis hídrica, el gobierno nacional buscaba soluciones. La intendenta Carolina Cose salió de una conferencia de prensa a llorar diciendo que iban a haber niños que iban a salir deformes, tergiversando un informe de la Facultad de Medicina. Sí, son distintas formas de actuar frente a problemas que nos golpearon a todos, y a pesar de esos gobiernos, de esos problemas, se encaró y se salió adelante. Montevideo Carolina Cose sale con la peor gestión de una intendente frente amplista, y dentro de los números que recibimos hace unos días, con 439 millones de pesos de déficit en el último ejercicio, o sea, 2023. Ya te voy a preguntar por eso, porque está en una de las preguntas guía que tengo para hacerles. Pero, ya te digo, en resumen, fracasó porque en todos los temas que atañen a los montevideanos no ha habido soluciones, no había cambios, no había mejoras. Basta salir y recorrer Montevideo. Bien, arrancamos con una serie de preguntas disparadoras que yo tengo para ustedes y con eso ordenamos un poquitito. Cose negociadora. En las internas apareció este debate sobre si Cose era una buena o mala negociadora, ¿no? Si conseguía acuerdos con los ediles de la oposición. Y esto está más presente ahora que ella es candidata a vice. El antecedente más discutido es la búsqueda de un préstamo de $70 millones al BID. El Frente Amplio necesitaba 3 votos opositores, consiguió 2. Cose aspiraba a financiar más ítems, pero al final se consiguió el de saneamiento. Pero bueno, hay otros episodios para debatir, ¿no? El oficialismo tiene su versión de por qué se dan estas cosas, cómo es la relación con la oposición. Si les parece, arrancamos con cada uno de ustedes centrado en eso, ¿no? Cose y su habilidad de negociadora. Arrancamos contigo, Javier, y después vamos con Nicolás. A ver, Cose no podía negociar porque nunca se juntó con nosotros. Las 2 veces que la bancada de ediles del Partido Nacional le pidió una reunión a Cose, Cose nunca nos recibió. Es imposible. Yo en la segunda administración, segundo periodo que estoy en la Junta, o tercero, uno como asesor, en el periodo de Ana Olivera, acompañando al hoy diputado Álvaro Viviano, en ese momento edil, Daniel Martínez y ahora Carolina Cose. Con Daniel Martínez podías conversar. Tendré 1000 diferencias y haré 1000 críticas con Daniel Martínez. Podías conversar o tenías articuladores con el cual poder conversar. Con Carolina Cose es imposible. Les pasa a ustedes. Ustedes van a tratar de pedirle a un director que haga una declaración y ustedes saben que está prohibido que declaren. Tienen o un comunicado de prensa o hay una declaración oficial. No declaran. Bueno, de la misma forma pasa con la oposición. Y si vos no tendés puentes en este país, que nos conocemos todos, que todos tratamos de buscar el bien común, que la política además es tratar de buscar el arte de lo posible, tratar de buscar soluciones y acordar, mantener tu posición, pero tratar de acordar, porque a veces en la Cámara te necesitas, en el Senado o en la Junta, necesitas determinados quórums o determinadas mayorías para obtener salgan determinados proyectos, como los préstamos. Y si vos no negociás, si vos no charlás, si vos no conversás, si no cambiás figuritas, tampoco vas a llegar a eso. Cose no se caracterizó por la mano tendida, por el diálogo, por acercarse. A ver, fue la única intendenta que no fue a ninguna de las convocatorias a la Junta Departamental. Los otros intendentes
se pone a ser representar. Iban, estaban, cumplían con la formalidad, daban un discurso, decían lo que ellos pensaban sobre el punto que eran cuestionados o convocados, y después se retiraban y dejaban a otras autoridades. COSE nunca fue. Bien. Fue a actividades protocolares, pero cuando las papas queman, cuando las citábamos por determinados hechos que nosotros pensábamos que eran irregulares, nunca compareció. Entonces, es muy difícil para conversar, se necesitan dos. Nunca hubo la mano tendida o un teléfono decir, che, pasó esto, vamos a sentarnos a tomar un café y a conversar. Nunca. Esa es la forma de gobernar y de conducirse Carolina COSE. Nicolás, como COSE negociadora y también en base a un poco lo que comentaba ahí Javier. Sí, yo discrepo con esa visión. Creo que parte de esta diferencia, de esta cuestión de contexto, a la que hacía referencia en el primer bloque de preguntas, obedece a una actitud cerrada, concretamente, no de toda la oposición, pero sí concretamente del Partido Nacional, en donde se cerró la banda. No había nada que fuera a proponer este gobierno que lo fuera a respaldar. No se trata de negociar ni de sentarse a tomar un café, tomarse un whisky o hacer lo que fuera. Ese tipo de negociación de bar, de boliche, a la vieja usanza, no es un tipo de negociación que caracterice a nuestra intendenta. Nuestra intendenta, Carolina, sí fue a negociar, no con los jefes de los partidos, sino con los vecinos y vecinas organizadas de los barrios para buscarle soluciones a los problemas que los acuciaban. Entonces, acá me parece que también está en dónde y con quiénes hay que negociar. Hay que hacer un acuerdo, hay que hacer un pacto entre cuatro paredes con un vasito, con una copa de alcohol mediante, o hay que hacer un acuerdo. No, porque hay una lógica, una lógica y hay una crítica, Nico, Javier, que no lo dijiste vos, pero lo han dicho muchos dirigentes de la oposición departamental, que tiene que ver con que a Carolina le falta bar, le falta boliche. No, y pero que no, al revés. Lo que le falta es diálogo. Porque si necesitan los votos, hay que pensar en la gente y en los vecinos. Pero hay que pensar en que si yo necesito saneamiento o limpieza, y la Constitución me dice necesito 21 votos, necesito hablar con ese representante de los vecinos. No pedirle a los vecinos que vengan a protestar o a cortar la calle 25 de mayo para que voten. No, si lo que quiere Carolina, si lo que quiere Carolina es negociar y el bien de los vecinos, tiene que ir a hablar con los representantes, porque a ella la votó una cantidad de gente, pero a los ediles que son votados democráticamente otra cantidad. Y la representación no está en cuestión ni ahora ni ha estado. Pero digo, yo no estoy diciendo de ir a un boliche a tomar un café o a cosas de furia, digo, negociar, conversar. Nunca conversó con nosotros, nunca planteó. Y las cosas que se consiguieron, porque es mentira que no se votó, porque el préstamo de 70 millones que han creado una historia de que no se votó. Y tú sabes muy bien que pasamos de 2.500 personas con saneamiento a 13.500 gracias al Partido Nacional. A ver, no, eso. ¿Y es así? Eso no fue así. Pero bueno, si me dejás por lo menos en esta parte que era. ¿Cuál es la lectura que haces vos, Nico? La lectura que hago yo es que en realidad no hubo disposición al diálogo, que en todo momento hubo una estrategia por parte del gobierno nacional y de la oposición departamental de asfixiar al departamento de Montevideo, de no permitir que saliera nada. No es casual que no se haya acompañado el presupuesto quinquenal, que no se hayan acompañado las modificaciones presupuestales, que las primeras versiones del BID no se hayan acompañado, que no se haya acompañado por parte. Y acá diferencio porque las generalizaciones son injustas y siempre hubo en alguna instancia, más allá de que no se llegó con los votos, siempre hubo algún edil de la oposición, concretamente del Partido Colorado, que acompañó. Pero Montevideo se adelanta, que era un plan de obras. Ahora reclaman obras, pero cuando se pusieron obras arriba de la mesa, dijeron que no. Obras que se iban a terminar de liquidar y de pagar en este periodo. Ya ni siquiera hay un compromiso de avanzar hacia el periodo siguiente, que eso requeriría otra cantidad de votos y otras mayorías. Entonces, yo creo que estamos ante una situación en donde efectivamente lo que se buscó en todo momento fue asfixiar al gobierno de Montevideo, que al departamento, que a la gestión le fuera mal, para ver si especulando con que los vecinos y las vecinas se enojen. Y lamento informarle que tenemos un dato arriba de la mesa del domingo 30, y es que los vecinos y las vecinas de Montevideo, en más de un 60%, volvieron a confiar en nuestra fuerza política, que no es la fuerza política de Carolina COSE, es el Frente Amplio, el Frente Amplio, porque esa es la diferencia. Nosotros no acomodamos el cuerpo después de los resultados y decimos si nos gusta más o menos una fórmula en función de qué caras están, porque tenemos un programa único, no tenemos que ir a resolver un programa y a ver qué
hacer después que la gente ya nos votó. Entonces, esa es una diferencia que nosotros tenemos porque tiene que ver con distintas historias y con distintas trayectorias militantes, que para nosotros eso no es un problema. Entonces, es la gestión del gobierno, del Frente Amplio, que nosotros defendemos y la cual fue hostigada. Yo estoy deseando que después nos plantees la pregunta sobre la asfixia presupuestal, porque hay datos concretos que son innegables. Bien. Innegables. Vamos a ir para ahí más adelante, pero antes hacemos una segunda ronda sobre el tema COSE negociadora. Y les direcciono también la respuesta, obviamente, vayan por donde les parezca, pero les direcciono por este lado, ¿no? El tema del juicio político de COSE, ¿no? Hubo un episodio muy recordado que fue el pedido de juicio político a COSE. Comenzó por edile de la coalición en la Junta, pero bueno, esto causó mucha fricción en la interna del Partido Nacional y se terminó desactivando en el Parlamento, ¿no? ¿Qué dejó ese episodio? Que capaz que en este tema de COSE negociadora fue un punto de inflexión y al final terminó quedando un poco en la nada el tema del juicio político, ¿no? Javier, vamos contigo. A ver, si vos me preguntás si lo vuelvo a hacer, si lo vuelvo a plantear, sí, lo vuelvo a plantear. ¿Por qué? Porque sigo entendiendo que es violar la Constitución y que no hay violaciones grandes o chiquitas, hay violaciones. A mí me obligaba como funcionario público frente a una denuncia, frente a un hecho que yo entendíamos, y no fui el único, fueron 11 de los ediles de la oposición que entendieron eso, y se activó el mecanismo del juicio político. Quien tenía que disponer era el Senado de la República. Es como cuando el fiscal acusa y el juez resuelve, son distintas funciones. A mí no me correspondía resolver. Yo hubiese tomado otra opción. También sabíamos que no estaban las mayorías, porque para la mayoría, para destituir por juicio político a un intendente o a un gobernante, se necesita una mayoría especial porque nuestra Constitución es sabia. No existía. Lo que sí teníamos que nosotros era decir, hay una irregularidad, después me dirán lo que pasa en otros lugares. Yo soy edil de Montevideo y tengo que ver lo que pasa en Montevideo. Y frente a lo que pasa en Montevideo, tuvimos que tomar las acciones que creímos correspondientes, y si tú me preguntás hoy con el diario del lunes, lo volvemos a hacer. Pero eso es la consecuencia de lo anterior, porque no fue el día 1 que nosotros salimos con H y tiza con los tapones de punta. Que fue un proceso. No, fue un proceso. O sea, si vos, de los 3 métodos que tenés, ya lo hemos comenzado incluso acá, tenés el pedido de informes, el llamado a sala y la comisión investigadora, y en función de las mayorías no te contestan ninguno, o sea, la forma de contralor que vos tenés, y ves todos los días que hay abusos en el ejercicio de la administración, tenés que tomar algunas medidas. Te iba a preguntar, ¿pensás que COSE salió fortalecida o perjudicada del episodio? Porque en ese caso, digamos, estamos debatiendo COSE buena negociadora, mala negociadora. En ese caso no tuvo que hacer nada, se quedó quieta y se desactivó dentro de la coalición. Pero yo no creo que ahí haya tenido que negociar. Ahí no tiene que ver con su calidad de negociadora. Yo creo que perdió Montevideo, porque se perdió tiempo, y lo que decía Nicolás, a ver, las cosas que planteó COSE para obras, los 70 millones se votaron. Y se están ejecutando las obras. Lo que pasa es que lo que hicimos fue obras que perduraran en el tiempo y no obras que se tirara la plata. Ejemplo, esos 70 millones iniciales que hablaba Nico eran para parte 2/3 para limpieza y 1/3 era para saneamiento. Entre los 2/3 que se quería comprar eran camiones y contenedores. Los contenedores se compraron. Supuestamente eran los contenedores inviolables, esos con 2 agujeritos adelante grises nuevos que compraron. No son inviolables. Ya lo vimos todos, que la tapa de atrás se abre. O sea, se pedía plata, se terminó comprando por la Intendencia y se compraron mal porque no cumplen sus funciones. Y para el otro que se quería era para comprar camiones. Se terminaron comprando camiones. 16 camiones a $8 millones se compraron y están hace un año parados porque se compraron mal. Porque tenían que tener 3 asientos, tienen 2, y los funcionarios municipales se niegan a salir en esos 16 camiones que se compraron. Por eso decimos que la gestión de COSE fracasó, porque los temas importantes, como tiene que ver con la limpieza, para lo cual vos pedís recursos, los gastás mal, los ejecutás mal, seguís con los mismos problemas. Cambiaron el sistema de recolección acá en Positos, Punta Carretas, todo el municipio de CH, sacaron contenedores, supuestamente aumentaron la cantidad de frecuencias, y los vecinos te dicen, cada día hay más mugre. Y te dicen, si no, llama al 0900. Pero eso debería ser la excepción, no la regla. No tener que yo llamar todos los días al 0900 porque todos los días cuando salgo a las 8 de la mañana el contenedor está desbordado. Bien, te corto un poquitito ahí porque ya nos vamos a meter con el tema lo ejecutado, siguiendo el tema COSE negociadora y con el
el tema del juicio político también y cómo eso tensionó la relación ahí. ¿Cuál es tu visión ahí, Sí, Nicolás? y hoy más temprano Javier decía que para negociar se necesitaban dos. Y vamos a mirar quién había del otro lado de la negociación. Estaba un partido político, pero un conjunto, una coalición que para poder dimensionar que desde el primer momento de la gestión se pararon de la vereda de enfrente y no quisieron negociar absolutamente nada, tenemos que se realizó un primer llamado a sala en los primeros 100 días de la gestión, inédito a nivel nacional. El primer llamado a sala demoró bastante, más de un año, con otras situaciones que realmente lo ameritaron. Entonces hubo un llamado a sala en plena pandemia, en los primeros 100 días de gestión. Hubo los pedidos de informe, prácticamente hubo un incremento en la gestión esta de Carolina Cose de un 50% respecto de lo que había sido los pedidos de informe a Daniel Martínez y a Ana Olivera. Entonces también ahí había una insistencia permanente en tratar de buscar elementos que desestabilizaran o generar hechos políticos a través del pedido de informe. Sabemos que en el caso concreto de los pedidos de informe y de la oposición, el manejo que han hecho fue muchas veces perfilarse a la interna de sus propios partidos a través de los pedidos de informe. Hemos llegado a tener el mismo pedido de informe de parte de 3 ediles distintos, 2 del mismo partido. Y bueno, y después terminó todo esto en un juicio político que realmente, con la cabeza en el hoy, realmente asusta y me preocupa que mantengamos la idea de que estuvo bien hecho, porque no hubo mérito ninguno. Hicimos un juicio político por pedidos de informes no respondidos cuando al momento de que nosotros realizamos la convocatoria ya estaba todo absolutamente respondido. Ahí no es así. Estaba el tema de no ir a sala también, ¿no? Eso es posterior. Pero eso es posterior. Pero en todo acá, yo quisiera poder terminar la idea. Obvio, dale. En su momento se hizo un llamado a sala por pedidos de informe no respondidos. Cuando se concretó la comparecencia, ya estaban todos los pedidos de informe respondidos. ¿Qué es lo que había? Una lectura jurídica que establecía que la salvedad, la excepción que establece que ante el caso de pedidos de informe no respondido la intendenta no se puede hacer representar, se caía porque ya no había pedidos de informe no respondido. Entonces, ahí tenemos lecturas jurídicas fundamentadas incluso por referentes que no son frente amplistas, que no tienen nada que ver con nosotros, que sostuvieron eso. Aún así, en ese lugar, antes de escuchar a la delegación y a la representación del Ejecutivo, se inició un proceso de juicio político que no fue una afrenta a Carolina Cose ni al gobierno del Frente Amplio. Yo creo que quedó herida la democracia y la mala utilización de los recursos que tienen y que tenemos las minorías para una cosa que realmente fue desacreditada por los propios partidos de los ediles que lo firmaron. Entonces, no fue a veces uno puede tener distintas posiciones y arrepentirse. La frente a la democracia es utilizar dineros públicos con fines políticos. Eso es una frente a la democracia. ¿De qué estamos hablando de eso? Porque no estamos hablando de esto. Sí, de Carolina Cose. Sí, claro. ¿En qué momento? Porque no fue por eso que se hizo el juicio político. No, tú estabas hablando de una frente a la democracia. Yo digo que sí, que la mala utilización de los recursos que tienen las minorías es vulnerar, herir la democracia. No. ¿Quién dice si está mal utilizado o bien utilizado? ¿Tú? No, bueno, por lo pronto, el órgano de alzada que desestimó con mayoría de tu propio partido, Javier. O sea que, en definitiva, pero eso no es... A ver... Yo creo que podemos aprender de lo que nos dice la realidad y revisar nuestras acciones. Si en cada caso que uno, por ejemplo, te vuelvo a decir que un fiscal acusa y que un juez no condena, entonces el fiscal nunca más acusaría. Además es un juicio político y no jurídico. Y tú sabes muy bien que en el momento en que se configura, y eso lo ha dicho toda la cátedra, es en el momento que se hizo la convocatoria. Y ahí estaban. Y incluso el mismo día. Incluso en el mismo día que compareció representante de la intendencia, quedaban pedidos de informes sin contestar. Pero no es el hecho de hoy. Como tú cuando hablabas del llamado a sala, del hostigamiento, supuesto hostigamiento a Carolina Cose, decías, en los primeros 100 días, ¿cuál fue lo primero que pasó y por qué? ¿Recordás cuál fue el primer llamado a sala? Yo recuerdo perfectamente. ¿Cuál fue? Recuerdo lo que pasó. ¿Cuál fue lo que pasó? Lo que dicen que pasó que no sucedió, pero vos estás haciendo, yo no te voy a andar pasando letras. Bueno, perfecto. Adelante, entonces, Javier. Estábamos en plena pandemia, se estaba pidiendo colaboración para las
ollas populares, y Carolina Cose empezó a decir o a solicitar donaciones que después las iba a distribuir la Intendencia con, en los comités de base, alimentos con cartita frente amplista, con aliento frente amplista. Esas donaciones con esas cartitas iban a después ser distribuidas por la Intendencia de Montevideo. Ese fue el episodio Ese fue el que episodio, motivó eso. el primer llamado a sala. Ujú. Porque, Y ahí, era, dale. porque era el uso de la Intendencia, de la institucionalidad, para repartir alimentos con un contenido político. Ese fue el primer llamado a Ese fue el sala. primer llamado. No Si sucedió. eso hubiese pasado capaz que el día 200, hubiese sido el día 200. Tenemos que hacer una breve tanda, pero es una Nicolás, demencia, decime es una locura, cortito. es una especulación. No, es una especulación. Nunca sucedió. ¿Cómo que nunca sucedió? Pero nunca sucedió. ¿Se entregó alguna cartita? Porque lo escrita? paramos, porque no, lo paramos. No fue porque lo pararon, porque A eso ver, nunca iba a suceder. nunca iba a suceder. Porque el planteo. No, porque nunca iba a suceder. ¿A ¿Por vos qué se te nunca? ocurre que la Intendencia de Montevideo, primero, bien, porque en definitiva lo que hizo el Frente Amplio, más allá de la intendenta concretamente como referenta, Sí. lo que hizo el Frente Amplio fue tratar de hacer un aporte que se canalizara a través de la Intendencia de Montevideo? Con fines políticos. No, porque sin fines políticos. Con fines políticos. A ver, las si yo quiero las llevarle a la ollas- olla, a las le ollas mando- le llega un paquete de arroz. No le que llega un paquete. Le llega un paquete de arroz que no iba a decir absolutamente nada. Lo otro era una cuestión adicional, pero era frente amplista. Nunca le iba a llegar a ninguna olla y de hecho nunca le llegó. Entonces, estamos en el terreno Nico, de la especulación. No es la Yo especulación, podría- no es la especulación. Porque no sucedió. A ver, porque no sucedió, porque lo paramos. Es como la donación que hizo la Intendencia al Frente Por favor. Amplio, que de las Todos remeras contrafactos. de las remeras para la LUC, que llegó a la sede del Frente Amplio, se firmó el remito, y si no hay un periodista que lo denuncia, las habían repartido. Ah, no, pero como no se repartieron, no llegó. Nico, Todo- a ver. No, bueno, pero lo que pasa A ver. es que acá especulamos No, que cosas especulo, con cosas que ocurrió, podrían haber sucedido, pero que no sucedieron. Ocurrieron, Nico. Están No las declaraciones sucedió. de ella, solicitando donaciones que iban a ser repartidas con el espíritu frente amplista, con el ánimo frente amplista. Ella podría haber dicho, bueno, lleguen donaciones que la Intendencia la va a repartir. Y así fue pero que politizó, sucedió. politizó Así sucedió. todos los hechos, desde eso hasta la visita de Lula, hasta el acto de esta tarde que va a ser Bueno, ahora nos podemos meter con todos esos temas, pero antes tenemos que hacer una breve pausa. Estamos debatiendo un poco la gestión de COSE con 12 ediles, con Javier Barros Bove y con Nicolás Laza. Después de la tanda nos metemos un poco más sobre las cosas que efectivamente se hicieron, más allá de todo este tema de el relacionamiento entre oficialismo y oposición. Ya volvemos. Continuamos con el debate sobre la gestión de Carolina Cose, Javier Barrios Bove por el Partido Nacional, Nicolás Laza por el Frente Amplio. Hablamos un poco de cómo fue el diálogo entre oficialismo y oposición. Cose negociadora, buena negociadora, mala negociadora, lo debatimos un poco. Hablemos de la ejecutividad, o sea, las cosas que Cose efectivamente hizo. Y ahí tenés, por ejemplo, el Plan ABC, que buscaba compensar a los barrios más pobres en plena pandemia. Hubo programas de empleo transitorio, mejoramiento de barrios en la periferia, asistencias para viviendas de emergencia, comunas mujer, horario de policlínica, entre otras cosas. Por otra parte, lo que se critica es que COSE no pudo con algunas cosas básicas, como por ejemplo la limpieza de Montevideo. Y ahí hay una discusión entre las autoridades y la oposición sobre, bueno, qué es poder y no poder, cuáles son las competencias que tiene la Intendencia o no, cuántos son problemas estructurales que se arrastran y cuántos son errores de gestión de COSE. Y bueno, para ustedes, cuando la gente pregunte qué hizo efectivamente COSE, ¿con qué se tiene que quedar? Arrancamos con Javier. ¿Con qué se tiene que quedar la gente cuando le preguntemos qué hizo COSE en la Intendencia? Es que yo te pregunto qué hizo cosas en la Intendencia y, por ejemplo, obras no ves. Todos los ítems que tú mencionabas, el plan ABC, vos vas a los barrios que llevaban una buena idea, esas obras casi desaparecieron. A veces cuando era de echarle un poco de bitumen a la calle, ya con estos 3 inviernos que hubieron, desapareció, porque no hubo un mantenimiento. El acompañamiento en las comunas mujeres era un proyecto que ya venía. El tema de los asentamientos, eran todas políticas que ya venían, no hay política nueva. Yo creo que cambiaron mucho los nombres, era como los semáforos ya existían, los pintamos de verde. O sea, no hay cosas nuevas que se hayan hecho por parte de Carolina Cose. Capaz que obra la ciclovía de la Ramble de 18 de julio, pero no hay cosas positivas o transformaciones grandes que ella ha hecho Cose.
La Intendencia destina mucho dinero a lo social, sí, está bien, pero deja de desatender todos sus otros cometidos esenciales. Tú hablabas de limpieza, yo hoy te ponía 2 ejemplos. El sistema de recolección, y ahí sí coincido con Nico que no es culpa solo de COSE. El modelo del Frente Amplio, estos años, casi 4 décadas de intendencia, pasamos de los basurales que hablaba Tabaré Vázquez, que iba a erradicar, cambió el sistema de recolección, pasaron los contenedores. Hoy, en vez de tener grandes basurales endémicos cada 1 kilómetro, hoy tenemos pequeños foquitos en las esquinas de las casas. ¿Por qué? Porque el sistema de recolección de residuos con contenedores no ha dado resultado. En otras partes del mundo funciona. Vas a Buenos Aires, funciona. Vas al interior, a Maldonado poníamos ejemplo, Florida, funciona. En Montevideo no funciona. ¿Por qué? Por el diseño, por la implementación, porque todo el sistema recae en función de horas extras. Cada vez que ADEOM dice no es que no voy a hacer paro, no hago horas extras, se cae el servicio. En el mantenimiento de la flota, en los problemas de la flota, en los problemas de los recorridos que se diseñan. Entonces, todos esos problemas sí son de gestión. Cosa que creo que no los solucionó y en algunos casos los agudizó. Porque con su perfil de ingeniera, a veces vos podés hacer una ecuación o unos números o un teorema en el papel. Pero si vos después cuando lo vas a implantar, que los arquitectos dicen la implantación en obra, o lo llevas a la práctica y lo ves y lo diseñás y ves que eso no funciona, está muy lindo el proyecto, pero después no funciona. Te vuelvo a decir, todo lo que tiene que ver el cambio de recolección acá en el centro, sacar a la CAP, está peor la recolección de residuos que lo que era antes. La gente de la periferia de el Montevideo Olvidado, como decimos nosotros, Avenida Italia y Boulevard hacia el norte, no le cambian los contenedores. Los contenedores acá, por lo menos, como te decía hoy, son grises y con 2 boquitas. Vos cruzás Avenida Italia y ya no tienen ni tapa los contenedores. Y vos le preguntás, che, en estos 5 años, ¿la limpieza mejoró? ¿Sí o no? Che, en estos 5 años, ¿tenés mejor servicio de locomoción? Che, en estos 5 años, ¿te insume menos tiempo ir desde tu casa al trabajo, de tu casa a la escuela de tu hijo? Che, ¿te mojás menos abajo de la parada del ómnibus? ¿Te llegó el saneamiento? ¿Tenés mejores servicios? ¿Está más limpia tu plaza? ¿Tiene más juegos? Haz esa encuesta. Y después decime una obra emblemática, una obra que, digamos, todos reconocemos del periodo COSE. Yo el otro día trataba de repasar a Ángela Libera, bueno o malo, decís, recordás, bien malo, el corredor Garzón, decís, se hizo eso, fue un adefesio, se tiró 80 millones de dólares, pero está eso. Daniel Martínez, tenés capaz que el túnel que está enfrente. El famoso túnel, yo digo la zanja de frente a Avenida Italia, o tenés, que para mí fue una buena obra, el ensanche de Luis Alberto Herrera, que llega hasta casi hasta ya casi General Flores. Bueno, quedó más o menos servido entonces, porque lo que pero no hubo, vos ves esas cosas que te cambian Montevideo, o esos hechos, ya sea u obras o servicios. Y creo que el tema de la limpieza, el tema de la recolección de residuos y de los servicios que reciben los montevideanos en función de los impuestos que pagan, es el gran debe de Carolina COSE y de todas las administraciones fronterizas. Bien, quedó un poco servido porque el argumento de Javier, básicamente Nicolás lo escuchaste, es preguntar, bueno, ¿qué hizo? ¿Qué gran obra hizo? ¿Y qué pasó con el tema de la limpieza? Igual, arrancá por donde quieras, adelante. Gestión de COSE en materia de ejecución. Sí, igual cuando lo empezó a repasar gestiones anteriores tampoco le convencía a ninguna de las anteriores. Entonces, bueno, ahí hay una línea. Yo soy ateo, pero hay una frase bíblica que plantea que por sus frutos los conoceréis, dice, ¿no? Y da frutos lo que está vivo. Y yo creo que no se le puede reclamar resultados en cemento a una gestión que se ha caracterizado por lo humano, que se ha caracterizado por sostener la vida en momentos muy difíciles, ¿no? Entonces, a mí realmente cuando se hacen planteos de que fue la peor gestión de la historia de Montevideo, me pregunto, bueno, ¿qué pensarán esas miles de mujeres que fueron sostenidas, que fueron acompañadas a través de las Comuna Mujer, a las que se sumó asesoramiento jurídico para que pudieran darle continuidad a sus defensas y a sus procesos en lo que tiene que ver con violencia basada en género? ¿Qué pensarán de esta pésima intendencia las miles de personas que hasta el día de hoy se siguen alimentando
en las 244 ollas y merenderos populares, que somos el único organismo público que sostiene con recargas de gas y con alimentos frescos, ¿no? No estamos hablando de bolsas licuadas, estamos atendiendo las listas de espera que al día de hoy tiene el gobierno nacional. Entonces, cuando uno empieza a mirarlo, esto desde la perspectiva humana, ¿no? Tenemos también obras y tenemos el ABC típico y el característico del que estábamos acostumbrados, pero hubo que hacer un montón de cosas que están por fuera de nuestras competencias, indudablemente, pero que nos incumben, porque no nos da lo mismo cuando alguien viene, cuando alguien se te acerca, porque uno se le acerca a los que tiene cerca. Y en los barrios, cuando se retiró el gobierno nacional, quedaron los equipos sociales de la Intendencia y fueron los que estuvieron aguantando el temporal y los que estuvieron muy demandados durante este tiempo, y las respuestas públicas las tratamos de dar desde ahí. Y lo hicimos, insisto, fuera de nuestras competencias, pero desde nuestra incumbencia y desde que no nos da lo mismo, y cuando alguien viene con un dolor, con un problema, decirle esto no me corresponde a mí, es una respuesta burocrática y es insensible. Yo realmente saludo que no haya sido el camino que eligió el gobierno Frente Amplista y que logró en el año 2021, y a partir de un compromiso que se dio en el marco de la campaña electoral encabezada por Carolina Cose, generar un plan ABC que rediseñó en este contexto tan difícil que nosotros teníamos, muchas obras pequeñas pero de gran impacto en la periferia de Montevideo. Por eso a veces algunos puede ser que no las vean tanto, pero están, que es insuficiente, y sí, porque estamos ante un proceso en donde la desigualdad en Montevideo es peor que se incrementó en estos años. Y uno no puede, cuando tiene un cáncer de frente, no puede estar poniendo curitas. Entonces, ¿qué es lo que nos demuestra esta situación? De que hay respuestas que se tienen que dar que son integrales y que son radicales. Y que desde un gobierno departamental uno tiene limitadas sus competencias. No dejamos de hacer obras, tratamos de hacer, sobre todo con el Montevideo se adelanta en el 2023, están en ejecución, las vamos a valorar en estas próximas semanas en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, un montón de obras que tuvieron impacto en el departamento, pero, insisto, no le pidamos resultados en cemento a una gestión que se caracterizó por sostener desde lo humano, por sostener la vida y por hacer que los números cierren, a veces sí y a veces no, porque también hay que decir, esta gestión tiene 3 cierres de ejercicio, 1 superavitario y 2 deficitarios, pero es muy fácil hacer cerrar los números con la gente afuera. Hacerlo cerrar con la gente adentro es lo que nosotros siempre tratamos de hacer desde el Frente Amplio, y si nos zambullimos a la discusión presupuestal tenemos un montón de cosas para decir en esa materia que tienen que ver con la asfixia. Entonces, más allá de esto, y porque yo no soy un barra brava, yo creo que las gestiones, la del gobierno departamental, la del gobierno nacional, las de los gobiernos municipales, con todas sus diferencias y con sus distintos signos políticos, son complejas. Las cosas no son blancas o negras, y creo que hay que poder hacer un esfuerzo por sacarse un poco de la camiseta y ver la complejidad y la integralidad de los asuntos, y no embanderarse con todo fue un desastre, porque hay muchas personas que nos están escuchando del otro lado que seguramente digan, yo no lo veo tan así. Bien, nos podríamos zambullir en muchísimas cosas más, pero lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Les doy a cada uno un minutito más para cosas que hayan quedado colgadas. Si tienen alguna precisión para hacer o algún último tema para tirar. A mí me gustaría, si se puede, hagan lo que ustedes prefieran, obviamente, ¿no? El aire es vuestro. Pero a mí me gustaría que si pudieran focalizarlo en Cose Vice, ¿no? A partir de lo que ustedes vieron y lo que han defendido acá, si les parece que podría ser una buena vicepresidencia, sí o no, en base a qué argumentos de lo que hemos charlado de su gestión como intendenta. Pero si quieren agarrarlo por el lado de tengo para decir X cosa, adelante, le damos un minutito a cada uno. Javier, arrancamos contigo. Siempre nos quedamos con gusto poco acá, ¿no? Porque, ¿viste? No, sí, es lo que realmente, y eso que estabas vos solo, porque si tuvimos que compartir entre más... Juanchi, Sapo, Nico. Ahí no pasamos un aviso, no pasamos. Lo dejé hablar. Sí, no pasamos un aviso. No, a ver. Un minutito, arrancamos ahora. Creo que no voy a poder opinar sobre Cose Vice porque no va a llegar a ser vicepresidenta, porque va a ganar la coalición y dentro de ello el Partido Nacional con la fórmula Álvaro Delgado, Valía Ripoll. Pero
a mí me gustan los titulares o los clichés que dice Nico, porque queda muy lindo y se escucha muy lindo, pero cuando lo bajamos a tierra, a números, es complejo. Dice, el Estado se retiró y la Intendencia quedó, y la Intendencia fue la única que ayudó. Por ejemplo, la ayuda que daba la Intendencia a las ollas populares era 6 pesos por persona. 6 pesos por persona. Eso no me diga que cambiaba la ayuda de las ollas populares. La ayuda que recibieron las ollas populares, con la comida, con los víveres secos, húmedos y frescos, fue a través del Ministerio de Desarrollo Social. Que el reparto lo hacía la Intendencia es correcto. En camiones de la Intendencia se hacía el reparto que llevaban las ollas populares. Y que se hizo por proselitismo político en las ollas populares también, porque a través de la del núcleo de ollas populares solidarias, después cuando pedimos la cantidad de iniciativas que existían, no cerraban la cantidad de iniciativas con la cantidad de gente que atendía. Bien. Pero me parece muy bien que la Intendencia haga obras sociales. Ahora, si vos vas a ver el porcentaje del presupuesto que se dedica a eso, es marginal. Bien, es marginal. cerramos. El problema es que en las competencias y en los 800 millones de dólares que recauda la Intendencia, no realiza los cometidos para lo que tiene que hacer. Que tiene que hacer temas sociales, los haga. Pero ni haciéndolos los hace bien, los hace mal, y además las cosas que tiene que hacer, como son limpieza, como son obras, como es transporte, como es hacer un Montevideo más disfrutable, Un minuto, te corto acá, Javier. Estamos ha bien. fracasado. Bien, ese es el concepto con el que se va Javier. Sí. Mismo... Y por eso 47% de desaprobación, y no son, o sea, si es 47% de desaprobación, Sí. es mayor a la cantidad de los votantes de la coalición en Montevideo. Bien, no me quieras traficar más segundos con esos comentarios. Ahora sí, Nico, adelante. Lo mismo, ¿no? Un minutito. Trato de ser lo más para que conciso cerres. posible Dale. y voy a plantear algunas cuestiones que tienen que ver con el contexto. Dale. Lo marginal es la duplicación del presupuesto del Departamento de Desarrollo Social. Marginal, duplicar los recursos del Departamento de Desarrollo Sí, Social. que es marginal Voy a dentro del hablar, presupuesto. este es mi Dejale, minuto, por dejale, favor, Nico, Javier, cerramos porque un si no- minutito. Tenés razón, dale, que es marginal, perdón. en este minuto que tengo, en realidad quiero decir cuestiones que tienen que ver con la asfixia y con números. Voy a hablar de números. Tenemos un déficit corriente, un déficit en este ejercicio de 439 millones. Hubo un recorte del gobierno nacional de 548. O sea, si no hubiéramos tenido el recorte inesperado, no el previsto del gobierno nacional, no hubiera sido deficitario el ejercicio. 395 millones de los recursos que se dan por el 214 de la Constitución, 168 millones por una modificación en el cálculo de lo que tiene que ver con alumbrado, 228 millones que dejamos de recaudar a través de la tasa de saneamiento porque tuvimos un gobierno que demoró 3 meses en devolvernos agua potable a las canillas, y eso implicó que los hogares redujeran su consumo y por tanto que tuviera un impacto en el saneamiento, es decir, en la tarifa de saneamiento y en la recaudación. El O sea que incremento, 3 meses el incremento del la tarifa de déficit, saneamiento- Dejalo que cierre porque me haces que le tenga que dar más... el incremento más del puntos. déficit, Pero el vos ves déficit. el mundo, o sea, No, es que A ver, termine, Nicolás. Que yo termine, quiero Nicolás. decir esto porque yo me manejo, hay cosas que son opinables y hay cosas que son números. Cerrá nomás. Del déficit, el 85% del déficit obedece a una reducción de ingresos y no a un incremento de gastos. Me parece que es importante. Nosotros recién estamos ahora metiéndonos en los datos, pero esos son los datos hablan por sí solos. Y el próximo gobierno, Carolina Cose va a ser una excelente vicepresidenta porque va a ser un gran gobierno del Frente Bien, Amplio. cerramos por ahí entonces, se van los dos. Otro día tenemos que hacer el bis porque la verdad que quedó mucho tema. Y podríamos haber metido la gestión de Valeria Ripoll como sindicalista de AEON. ¿Por qué no? Porque ustedes también la deben Que haber fue muy conocido. complaciente. Yo las mejores cosas de esta administración se las escuché a Valeria Ripoll en presupuesto. Bueno, la podemos hacer otro día. traela, entonces. y vas a ver las actas que no son así. La traemos otro día. Javier Barrios Bove, edil del Partido Nacional. Nicolás Laza, edil del Frente Amplio. Gracias a los dos por venir. Por favor. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Ya volvemos. Fácil se impone. Fácil desviarse.